que vamos a ver es un suelo homogéneo, en este caso es un suelo puramente cohesivo, que tiene, dice, un ángulo de 56 grados, phi es 0, la cohesión es 24, y el peso específico dice que es de 15,3 kN por metro. Y vamos a hacer el análisis, lo vamos a hacer por el método de masa. Recordemos un poquito, el método de masa que decía, ¿sí? Suponíamos un círculo de falla cualquiera, nosotros, ponemos un centro y trazamos nosotros, marcamos un centro con un radio y trazamos nuestro círculo de falla, cualquiera. Ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decía el procedimiento de masa? Que toda la masa que queda, digamos, por arriba del círculo de falla es la que se va a intentar desplazar. ¿Está? Si nosotros tenemos que este es nuestro centro y trazamos una vertical, una línea vertical, aparecía toda esta masa de suelo va a tener un W1 y este pedacito que está acá va a tener un W2. ¿Está? Todo esto va a intentar venir para acá y lo único que va a intentar retener, digamos, es la masa de suelo que queda acá. ¿Está? Acá veíamos que se iba a desarrollar, digamos, con la resistencia al corte, la cohesión. ¿Está? Recuerden que el factor de seguridad, ¿sí? En este caso donde el ángulo de fricción, ¿sí?, es 0, la cohesión ¿a qué va a ser? Hacia el factor de seguridad sobre la cohesión desarrollada. ¿Está? A un suelo homogéneo solamente con cohesión. ¿Está? Entonces, acá se iba a desarrollar, digamos, lo único que tengo para resistir, que es esta masa de suelo va a querer desplazarse, lo único que tengo es el peso del suelo 2 y la resistencia que me va a ofrecer el mismo suelo, ¿está? Que en este caso es la cohesión. ¿Estamos, chicos, de ahí? Bien. Entonces nosotros vamos a poder calcular, vamos a tener esta distancia de 2, de 1. Esta termina siendo una sumatoria de momentos, ¿está? Para este círculo de falla. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Para este círculo de falla yo voy a sacar un factor de seguridad, porque esto va a ser dato, esto lo voy a obtener, ¿sí? Y voy a calcular el factor de seguridad para ese círculo de falla. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que probar otro círculo de falla, ¿está? Y ver qué factor de seguridad me da. Después tendría que probar otro círculo de falla y ver qué factor de seguridad me da. ¿Está? Entonces, ¿cómo yo, digamos, todavía olvídense del método de Taylor, todavía no entramos? Yo lo que quiero que entiendan es esto. ¿Está? Yo pruebo, porque ¿qué pasa? Yo acá le doy, ya le digo, bueno, tenemos la altura, el gamma, pero se le puede presentar que ustedes le digan, bueno, verifíquenme para ese radio, con ese centro que está ahí, y ese es el círculo de falla. ¿Está? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que volver al origen. ¿Qué es el origen? Considerar cuál es la masa de suelo que se va a desplazar, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda del otro lado que no va a resistir? Y acá es, lógicamente, toda la resistencia del suelo que se opone. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar? Es un factor de seguridad. Como el suelo es cohesivo, esto es dato y lo que tengo que buscar, digamos, es la cohesión desarrollada. ¿Cuánto se desarrolla? ¿Estamos? ¿Y de dónde voy a sacar esta ecuación? Por lo que vimos hoy en el anterior. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar? De un equilibrio de momentos. ¿Está? Porque cuando yo tome momento en este punto, yo voy a tener el W1 por D1 menos el W2 por D2, tiene que ser igual a la cohesión desarrollada por el radio, en realidad en esta superficie, ¿sí? ¿Se entiende?
A eso tienen que volver ustedes en el caso de que no puedan aplicar, digamos, el método de Taylor. Sale mucho en los finales y es donde empiezan a meter la pata. Por eso les digo. ¿Está? Porque ustedes, aplicar el método, vamos a ver que es muy sencillo, pero cuando se les pide, por ejemplo, para un radio específico, ¿sí? Ahí es donde empiezan a patinar. ¿Está? Entonces, cuando le toca algo así, con suelo homogéneo, ustedes tienen que buscar el factor de seguridad, tienen que volver al origen y hacer esto, equilibrio de momento. ¿Está? Definir cuáles son lo que qué es lo que se va a desplazar y qué es lo que va a resistir. ¿Está? Le explico eso por eso, porque es un ejercicio muy sencillo, porque es sumatoria de momento, pero en los finales suelen patinar porque quieren ir directamente a aplicar solamente la estabilidad de Taylor. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se trabajaba antes de que aparezca Taylor? Y le va a servir también para el método de las dovelas. ¿Cómo elijo yo el centro? ¿Tá? Porque ¿qué es lo que se hace? Se pone uno, acá, digamos, digo, bueno, esto puede ser que falle como lo hice ahí. Calculo el factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad yo voy a buscar? En realidad lo que busco es el más bajo. ¿Está? El crítico es 1 para nosotros. ¿Sí? Si yo digo que es menor que 1, en realidad ya falló. El 1 está ahí, digamos, inestable, esperando que algo le pase y se va. ¿Está? Mayor que 1, ya estoy del lado de la seguridad. ¿Está? Y para nosotros, lo que le decía el ingeniero, generalmente se usa 1,5, el factor de seguridad. Ese factor de seguridad es, van a leer ustedes en la bibliografía si lo leen, en realidad dice que la falla, si se produce la falla, digamos, no hay riesgo para vida humana. ¿Está? ¿Podemos bajar? Sí, podemos bajar el coeficiente de seguridad dependiendo del tipo de obra, como le decía el ingeniero, dependiendo de qué tan seguro esté yo de mi parámetro. ¿Está? Podría bajar, incluso nosotros hemos trabajado con 1,35. ¿Está? Por eso, depende mucho. Pero a ustedes ahora lo que van a buscar es que generalmente sea mayor a 1,5. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que se hacía? Todavía no entramos al método de Taylor. Supongo un radio y calculo el factor de seguridad. ¿Está? Aplico los momentos, saco el factor de seguridad. Después lo que se hace, y lo que van a encontrar, lo van a leer, es que me corro. ¿Sí? Pónganle 1 metro. Vuelvo a trazar. Ahí, otro círculo de falla. ¿Sí? Ahora con ese centro y este radio. Acá voy a tener el factor de seguridad 2. Este era el 1. Analizo. ¿Decreció o subió? Igual, analizo uno del otro lado. F3. ¿Está? Mínimo tienen que hacer 5. ¿Está? Después se van para arriba 1, para abajo 2. ¿Está? Ahí tenemos 5. Y ahí evaluamos a ver, digamos, cómo anda nuestro círculo de falla. ¿Ah? Esa es una forma, digamos, de elegir el círculo. ¿Ah? Profe, sí. Desde un mismo punto, digamos, si uno aumenta el radio, ¿cambia el factor de seguridad? Sí, sí, totalmente. Ese es otro método. El que dice el compañero, por ejemplo, es: yo tengo el talud, tengo el centro y tomo un radio 1. ¿Sí? Paso por ahí un círculo. ¿Sí? Mantengo el centro, lo hago crecer un poquito más. R2. Hago crecer. ¿Sí? Y así lo puedo hacer infinitas veces. ¿Tá? Y voy a buscar cuál. El factor de seguridad más bajo que me dé. Porque lo que le decía, va a llegar un momento que va a pegar la vuelta y va a volver a crecer. ¿Tá? ¿Y qué es lo que vamos a terminar de lograr nosotros? Se logra, digamos, una nube, aplicando de esta forma, como dice el compañero, o aplicando las rejillas, ¿sí? Voy a obtener una nube de puntos, cada uno con su factor de seguridad. 2, 3,
factor de seguridad la que pedí, la que analicé. ¿Está? ¿Cuál voy a elegir yo? El más chico. Con el más chico me voy a quedar. ¿Está? Eso es, siempre se elige así, digamos, los centros. Si arman una rejilla de puntos, supongamos como lo ponemos acá, y el factor de seguridad, acá tengo mi talud. Y el factor, yo analicé todos estos puntos, acá, y el más chico me dio acá. ¿Sí? Nunca se queden con los vértices. ¿Estamos? Siempre intenten que su rejilla, o el factor de seguridad más bajo, esté en el centro de su rejilla. ¿Estamos? No se queden nunca con los extremos. Si le da que está el más bajo acá, tendré que cambiar. Dejo eso que está ahí y vuelvo a hacer otra división, o más para arriba, y vuelvo a dividir. ¿Se entiende? Es un trabajo engorroso, ¿sí? Porque hay que cambiar el radio y empezar a correr, hacerlo de vuelta a mano. ¿Está? ¿Qué es lo que pasó después? Aparece Taylor y dice, bueno, se pone a analizar los círculos de falla críticos. Ahí sí busca, digamos, el que tiene factor de seguridad 1. ¿Está? Porque ya sé que todo lo que está por abajo va a fallar. ¿Estamos? Y ahí aparece Taylor y aparece lo que se conoce con el número de estabilidad de Taylor. ¿Y qué es lo que dice Taylor? Bueno, recuerden, el método de Taylor se puede aplicar solamente para suelos homogéneos. El que vamos a ver ahora, y los ábacos que vamos a ver ahora, particularmente solo se pueden aplicar a suelos homogéneos, cohesivos, saturados. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Qué es lo que dijo? Lo primero que dijo fue, recuerden que teníamos los tipos de falla, ¿sí? Cuando el ángulo del talud, este ángulo del talud beta, es mayor a 53 grados, dice, lo que llegaron ellos es que todas las fallas son de círculo de pie, ¿sí? Y cuando es menor a 53 grados, se puede dar que sea círculo de pie, de medio punto o de talud. ¿Está? Cualquiera de esos se puede. Pero llegaron a la conclusión que cuando el ángulo es mayor, todos son círculo de pie. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo lo que tengo que calcular acá es, hay una formulita, que es la formulita de Taylor, que es esta que aparece acá, que dice que, siempre recuerden, está hablando en términos críticos, ¿sí? La altura crítica, dice, es igual al CU dividido gamma por M. ¿Está? En el primer apartado del ejercicio lo que pide es, con ese ángulo de 54 grados, de 56, perdón, pregunta cuál es la altura máxima, ¿sí?, que yo puedo hacer con ese ángulo y con ese suelo. ¿Vamos? La formulita, en realidad, la ecuación de Taylor dice que el número de estabilidad es igual, acá pasaría M arriba, me queda CU sobre gamma por la altura crítica, ¿sí? Eso es lo que llegó Taylor, digamos, al número de estabilidad. Yo lo que quiero conocer acá es la altura crítica, ¿sí? Es decir, cuando el factor de seguridad es igual a 1. ¿Vamos? Y si el factor de seguridad es igual a 1, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la cohesión que yo tengo del laboratorio, ¿sí?, es igual a la cohesión desarrollada. ¿Está? Porque ¿qué es lo que pasa? Acá en realidad puede venir la cohesión desarrollada, yo no sé acá cuánto se desarrolla. ¿Está? Pero al decirle que es crítico, el factor de seguridad se hace 1, entonces los dos C son iguales para que se cumpla la condición. Entonces, esto tengo de datos, porque se hace la cohesión desarrollada, se hace igual a la cohesión que yo tengo de laboratorio. El gamma tengo de datos, lo que no tengo es el número de estabilidad M. ¿Sí? ¿De dónde lo saco? Lo saco de este abajo que está acá. ¿Sí?
Acá es fácil, ya vamos a ver después. Digamos, yo entro con el ángulo del talud, ¿sí? Acá tengo el ángulo del talud, entro con 54, va de acá a 0, creciendo. Entro con 54, como el ángulo es mayor a 53, fíjese, la línea va a ser línea continua. ¿Está? Voy a salir y leo acá el número de m. ¿Se entiende, chicos? Esto es porque desde este punto, desde los 53 grados para arriba, todas las fallas son de pie. Y de acá puede pasar cualquiera de las otras. ¿Tá? Como yo tengo 56, ya sé que va a ser de pie, es la línea continua. Subo, corto la línea continua y leo m. ¿Está? ¿Qué es lo que me puede pasar? Que no sea 53 grados. ¿Tá? Que tenga que entrar con cualquiera de estos. ¿Está? Para lo cual, ¿qué es lo que voy a tener que analizar primero? A ver si recuerdan de la teoría. La relación que hay. Fíjense, acá aparece un estrato firme, este es el suelo y este es el círculo de falla. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, acá aparecía DH, y si esto es la altura del talud, esto es H. ¿Está? Y fíjense que el abaco acá me da a mí los valores de D. ¿Sí? Y D es la relación que existe entre. D es la relación que existe entre DH, es la distancia que hay hasta el estrato firme, sobre H, la altura del talud. ¿Está? Eso es si el ángulo es menor que 53. Si el ángulo es menor que 53, yo voy a entrar con el ángulo del talud, pero no sé qué curva cortar. ¿Está? Necesito cortar la curva del T, que es de la relación que existe entre DH, que es la distancia que hay desde el coronamiento del talud hasta el estrato firme, y H es la altura del talud. Calculo H y busco acá el H. Si no lo tengo, lo interpolo entre los dos valores. ¿Está? Entonces, subo y corto con el D que me toca, saco y leo el M. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, ya tengo el valor de M, tengo el valor de CU, tengo el gamma, puedo calcular cuánto es la altura crítica. En este caso da 8,25 metros. Eso es lo máximo que yo puedo subir. ¿Está? Porque si me voy más, ya voy a estar del lado inseguro, digamos. ¿Está? Ya no voy a garantizar que el factor de seguridad sea 1. Si estoy por debajo de esa altura, digamos, el factor de seguridad va a ir creciendo. ¿Está? Ya no va a ser 1, sino que va a crecer. ¿Cuánto? Y depende, tendré que analizarlo. ¿Está? ¿Se entiende? Usted dijo lo máximo que yo puedo subir, ¿no? Eso es lo máximo que puedo subir. Pero el H con que saca el D, ¿cuál sería? ¿Usted propone un H? Claro, no, pero acá hay dos cosas distintas, por eso. El ejercicio terminaba ahí. Acá. El M, digamos, ¿cómo yo calculo el M para este ejercicio? Volvamos otra vez porque se cruzaron los datos. Acá yo entro con el ángulo del talud, que en este caso es 56 grados. ¿Está? Como es mayor que 53, yo sé que la falla ya va a ser de pie, voy a cortar la línea continua. ¿Está? Subo, corto y me voy y calculo el M. ¿Está? Con el M yo voy a poder calcular la altura crítica, lo máximo que voy a poder subir. Eso es lo máximo. ¿Está? ¿Por qué? Porque CU ya lo tengo de dato, porque el factor de seguridad es 1. Entonces, la cohesión es igual a la cohesión desarrollada. El CU ya lo tengo, el M lo acabo de calcular, puedo calcular lo máximo que yo me puedo subir. ¿Está? Ahora bien, puede ser que esto sea dato. ¿Está? Yo ya sé que más de 8,25 no me puedo ir. ¿Está? Porque si me voy más, mi factor de seguridad va a decrecer menor que 1. ¿Estamos? Ahora bien,
supongamos que lo que yo le decía es que el ángulo sea 40 grados. ¿Ah? Si yo vengo y entro con 40 grados, yo no puedo saber acá, digamos, qué curva voy a cortar, si mi falla va a ser de pie o de talud, ¿estamos? O de medio punto, eso no lo puedo saber. Entonces, para poder sacar el D, acá aparece D, 4, 3, 2, 1, ¿sí? De infinito dice acá. ¿Sí? Para poder sacar el D, D es la relación que existe entre DH sobre H. DH es la distancia que hay hasta el estrato firme y H es la altura del talud. ¿Está? En este caso, digamos que yo no sé, necesito sí o sí una altura. ¿Está? Acá, esto ya es otra cosa. O sea, acá me tendrán que dar una altura para poder yo calcular el M. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Eso es otra parte. O sea, mi ejercicio termina acá. Pero si yo quiero, digamos, hacerlo, otra parte, digamos, donde el ángulo del talud es distinto o menor que 53, tendré que hacer esto. Calcular el DH, la relación, digamos, de DH sobre H. ¿Está? Bien, acá lo que sacamos entonces es que la altura crítica es igual a 8,25 metros. El problema está que, recuerden, el método de Taylor me da a mí un círculo de falla crítico. El problema es que me dice, bueno, el factor de seguridad es 1. ¿Sí? Pero ¿cuál es el círculo? ¿Está? ¿Cómo yo posiciono ese círculo acá? ¿Está? Yo no tengo el centro, ni tampoco sé dónde corta acá, ni tampoco. Yo lo único que sé en este caso que es de pie porque es mayor que 53. ¿Está? Va a arrancar acá, pero puede venir así, puede venir así, puede venir así. ¿Está? Entonces, hay otro abajo, que estaba con el Taylor también, que me permite a mí posicionar. ¿Está? El círculo. ¿Cómo lo posiciono? Fíjese, yo lo único que sé es que es un círculo de pie, ¿sí? Conozco ya la altura crítica en este caso para nosotros, ¿sí? Conozco la pendiente, esto es beta, de mi talud, no conozco la pendiente, o sea, o el ángulo que tiene la cuerda. ¿Está? No la conozco. Eso es alfa. Esto es alfa, no la conozco. Este punto lo conozco, ¿por qué? Porque es lo mismo que esto, es H. ¿Está? Como esto es 56 grados, esto es 56 grados, esto es H, puedo sacar este pedacito de acá. ¿Se entiende? Pero me faltaría, fíjense que en realidad el círculo, supongamos, termina ahí. Me falta a mí averiguar cuánto vale este segmento. ¿Ah? Es decir, que solo conozco esto, el ángulo del talud. ¿Está? La altura lo acabé de calcular. Bien. ¿Cómo lo vamos a posicionar entonces? ¿Cuál es mi problema en realidad? El problema es que yo no sé cuánto vale. Fíjense, acá aparece dibujado chiquitito el talud. ¿Está? Conozco el H, conozco la inclinación, el ángulo beta. ¿Sí? El punto, no conozco, digamos, el ángulo theta que está entre, digamos, los dos radios. Ese ángulo tampoco lo conozco. Y tampoco conozco el ángulo alfa que aparece acá, que es el ángulo de la cuerda. ¿Está? Eso es lo que necesitaría yo para posicionar el círculo. Bien, ¿cómo entro? En la parte inferior aparece, fíjense, beta aparece en grados
¿Qué hago? Entro con el beta que yo tengo, 56. Corto esta curva que está acá, dice alfa. ¿Sí? Corto alfa, salgo y leo el valor de alfa. ¿Está? Es decir, que ahí estoy leyendo, este es el círculo de falla, esta es la cuerda, estoy leyendo ahora este ángulo, alfa. ¿Está? Ahora bien, acá aparece el centro, esto es el radio, me va a dar el ángulo θ de acá. ¿Cómo? Sigo con el ángulo de 56 hasta cortar esta curva que acá aparece θ. ¿Ah? Salgo y leo el valor. Tengo este valor, este valor de acá lo conozco, ¿sí? Esto es beta, esto es la altura crítica, puedo saber, digamos, cuánto vale este segmento. ¿Está? Como conozco este ángulo ahora, alfa, ¿sí? Esto sigue siendo la altura, puedo determinar ya, digamos, el valor de este cateto. ¿Está? Y ahí puedo determinar, digamos, la distancia donde corta en la superficie el círculo de falla. ¿Está hecho? ¿Se entiende? Eso es para posicionarlo. El método en sí que te dice que el círculo te va a dar, te dice que es un círculo de falla donde el factor de seguridad es igual a 1. ¿Está? Y si yo quiero saber dónde está o en dónde corta, digamos, ¿está? En este caso es de pie. ¿Sí? Si yo quiero saber dónde corta en la parte superior, bueno, tengo que calcular el ángulo alfa y el ángulo θ. ¿Estamos? En realidad con el alfa yo la puedo sacar porque conozco la altura. ¿Se entiende, chicos? Bien. Y fíjense acá lo que le plantea. Acá le dice cuál es la altura crítica. Sigo en el ejercicio donde el beta es 56. ¿Está? Y acá lo único que le dice es cuál es la altura que yo le puedo dar si el factor de seguridad es igual a 2. ¿Está? Es en el mismo ejercicio. Yo lo único que sé, como es un suelo homogéneo, que el factor de seguridad es igual a la cohesión dividido la cohesión desarrollada. Ya sé cuánto vale el factor de seguridad, esto lo tengo de datos, puedo despejar la cohesión desarrollada. ¿Sí? Saco la cohesión desarrollada, fíjense, me dice que es para un factor de seguridad de 2. Fíjense que hoy el factor de seguridad era 1 y me dio 8 y chirola. ¿Está? Ahora, el factor de seguridad 2, fíjense, me baja la cohesión a la mitad. ¿Está? Acá eran iguales. ¿Ah? Acá me bajó, como es 2, me baja a la mitad. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo, fíjense, me dice a la figura 10.8. ¿Para qué? Para obtener qué es lo que yo necesito. Ya tengo la cohesión desarrollada, tengo el gamma, yo estoy buscando la altura crítica ahora, ¿para qué? Ya no para un factor de seguridad igual a 1, sino para un factor de seguridad igual a 2. ¿Está? ¿Qué es lo que voy a buscar? El M. ¿De dónde saco el M? Vuelvo a la figura y fíjense que da exactamente lo mismo. ¿Sí? Vengo a la figura, entro con 56, toco, salgo y leo el M, que era lo mismo que hoy, que era 0.185. ¿Sí? 0.185. Calculo entonces ahora la altura crítica. Me da la mitad, porque hoy era con 1, ahora es con 2. ¿Está? 4,3. ¿Se entiende, chicos, esa parte? Bien. Recuerden nada más que los abajo que vimos hasta ahora, suelo cohesivo puro. ¿Está? No puedo meter ahí fricción. ¿Vamos? ¿Esto qué es lo que me ayuda a mí? Me ayuda a no estar probando, digamos, la cantidad de círculos. ¿Está? Yo sé que con este método voy a obtener ya un factor de seguridad igual a 1. ¿Está? Y voy a poder definir la altura
O voy a chequear, si yo ya tengo la altura, voy a ver si está por arriba de la crítica o por debajo. ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Sigue siendo altura crítica ese factor de seguridad de error? No. En realidad, bueno, ahí es, o sea, crítico, digamos, ya no es, está bien el... Crítico es siempre cuando es 1. Sí, crítico, o sea, cuando ustedes ven el término crítico, se está refiriendo a 1, ¿sí? Ahí lo que está calculando es la altura, digamos, está mal ahí el HCR, digamos, sino que es el H para ese factor de seguridad. Claro, es H para ese factor de seguridad. ¿Estamos? Crítico siempre es 1. Ahí ya tienen que asociar todo, digamos que el factor de seguridad es igual a 1. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, fíjense, en este ejercicio. Dice, un talud, ahora el talud tiene 45 grados, ¿sí? Es decir, que yo tengo un talud donde el beta es igual a 45 grados. ¿Está? Fíjense, ahora acá aparece, tiene un phi de 20, tiene una cohesión de 24 kilonewton por metro cuadrado o 24 kilopascal y el gamma es igual a 18,9. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el problema? Fíjense, esto era lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Acá solamente teníamos cohesión y aparecía la cohesión desarrollada. Esto era el factor de seguridad que está asociado, digamos, a la cohesión. ¿Está? Ahora bien, fíjense, acá aparece el ángulo de fricción. Es decir, que me va a aparecer a mí un factor de seguridad asociado a la fricción. ¿Sí? Que ahí era la tangente del ángulo de fricción sobre la tangente del ángulo de fricción desarrollado. ¿Está? Si es crítico, todos los factores de seguridad tienen que ser 1. Si es crítico. ¿Está? Si yo busco otro factor de seguridad, póngale 2, todo me tiene que dar 2. Tanto este como este. Si no me da, está mal. Y pónganle que es igual, yo busco el crítico y este me da 1, ¿sí? Y este me da 1,20, está mal. Hay que probar otro. ¿Está? Así hasta llegar que, ¿qué cosa? Que los dos sean iguales. ¿Sí? Si busco el crítico serán los dos igual a 1. Y si busco un factor determinado, cualquiera, quiero saber para un círculo, ¿sí?, qué factor de seguridad tiene, tengo que fijarme que el factor de seguridad asociado a la cohesión sea igual al factor asociado a la fricción. ¿Se entiende, chicos, eso? Bien. Siempre en el procedimiento de masa. Fíjense, el primer apartado nos dice encuentre la altura máxima, ¿sí?, la altura crítica del talud, y después nos dice si la altura del talud es igual a 10 metros, determine el factor de seguridad a la resistencia. ¿Está? La altura crítica ya la sabemos. ¿A qué vale? De vuelta, ahora aparece, fíjense, es la cohesión dividido el peso específico sobre m. ¿Sí? Pero el m ahora ya no depende solo de la cohesión, sino que lo tengo que calcular, digamos, con otro valor, que es este que aparece aquí. Recuerden que ahora tengo cohesión y fricción. ¿Sí? Entro con el ángulo del talud. En este caso era 45. Acá abajo tengo ángulo del talud beta. ¿Está? Subo hasta cortar que el ángulo de fricción que yo tengo, 20. ¿Sí? Salgo y leo el número de estabilidad m para ese caso. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace ahí? Fíjense,
con beta igual a 45 el ángulo de fricción, M es 0,06. ¿Está? Entonces, puedo calcular ahora cuánto vale la altura crítica. ¿Sí? La cohesión es 24 gamma por el M, 21,10. Esa es la altura crítica. ¿Está? Bien. Hasta ahí, sencillito. Veamos ahora qué pasa. ¿Cuál es la situación real que ustedes van a tener? Esta. Está acá abajo. Porque uno siempre ya tiene el talud definido, digamos, ya sabe cuál es la altura, conoce la inclinación del talud. Son datos, digamos, del problema. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que pasa acá? Acá suponíamos que al ser crítico todo era igual a 1. ¿Está? Acá no. ¿Sí? Ya tengo, me pide a mí, averigüen el factor de seguridad. ¿Está? Si la altura es igual a, ¿cuánto decía? A 10 metros. ¿Sí? Si la altura es igual a 10 metros, yo quiero saber ahora el factor de seguridad. ¿Está? Me voy a valer de la misma fórmula. Fíjense, la altura ahora viene. Ya aparece, fíjense, la cohesión desarrollada. Gamma por M. ¿Sí? El M ya lo calculamos recién. Entramos, sacamos. Entramos, digamos, con el ángulo del talud, cortamos el ángulo de fricción y calculamos el M. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy suponiendo ahí al hacer esto? Que toda la fricción se desarrolla. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Es decir, que acá el factor de seguridad es igual a 1. Eso es lo que estoy suponiendo yo para poder ingresar. Si yo supongo que esto es igual a 1, el ángulo de fricción es igual al ángulo de fricción desarrollado. ¿Está? Voy a ver, yo lo que necesito es saber cuánto vale la cohesión desarrollada ahora. ¿Está? Entonces, supongo que se desarrolla todo el phi. ¿Está? 20 grados. Calculo el M, que ya lo habíamos calculado acá. ¿Sí? Y con eso, fíjense, calculo la cohesión desarrollada. Porque la altura ya tengo, que es 10, el gamma conozco, el M conozco, puedo calcular cuánto es la cohesión desarrollada. ¿Sí? Y verifico. ¿Sí? Yo acá supuse que esto es 1, eso ya sé. Entonces, ¿para qué supuse eso? Para poder calcular la cohesión desarrollada. ¿Está? Si está bien, digamos, me tendría que dar 1. ¿Está? Porque eso es lo que yo supuse acá y este tiene que ser igual a este. ¿Se entiende, chicos? Bien, y fíjense, acá lógicamente como supuse que la fricción es igual a la fricción desarrollada, da 1. Ahora veamos la cohesión. No me va a dar, fíjense, tengo 24 contra 11,34. Me da 2,12. Perdón, sí, 2,12. ¿Está? No me da. ¿Qué tengo que hacer? Volver a probar. ¿Qué es lo que hago ahora? Supuse primero que se desarrolló toda la fricción. ¿Está? Ahora lo que voy a hacer es voy a ir bajando la fricción. ¿Sí? Por lo menos a 5. Me voy a ir, pónganle, ahora voy a entrar y ya no va a ser 20. Ya no voy a suponer que se desarrolla todo el 20. Voy a suponer que se desarrolla el 15. ¿Está? Si se desarrolla el 15, vengo y saco un M2. ¿Está? Con ese M2, ¿qué hago? Calculo la cohesión desarrollada. ¿Está? Y verifico el factor de seguridad a la cohesión. 24 dividido el nuevo ya, el C2, cohesión desarrollada 2, y me va a dar otro valor. ¿Sí? Pero acá tengo que hacer de vuelta tangente de 20 dividido ahora tangente de 15, porque eso es lo que supuse. ¿Se entiende? Entonces, para el segundo caso, ¿qué tengo que hacer? Suponer que ahora el ángulo de fricción es 15 grados. Con eso me voy al ábaco y saco el M2, el factor de estabilidad 2. ¿Está? Con ese factor calculo la cohesión desarrollada 2 y verifico que el factor de seguridad a la cohesión sea igual al factor de seguridad a la fricción 2. ¿Sí? Si me da igual, termino. Si no, tengo que volver a achicar. ¿Sí?
ya no me voy a 15, me voy a 10. Pruebo con 10. ¿Sí? Si no me da, me voy a 5, que es el último que tengo. ¿Está? ¿Y qué es lo que hago? Me armo, fíjense, que es lo que aparece acá, esa tablita. Acá supusimos que la fricción desarrollada era 20. ¿Sí? El factor de seguridad, lógicamente, era 1. Eso era lo que de ahí partimos. Este era el 1134 que calculábamos. Y fíjense, el factor de la cohesión me da distinto. ¿Está? Porque con esto yo entraba y sacaba el número de estabilidad. ¿Se entiende? Y ahí lo voy achicando. Voy con 15, calculo el nuevo factor de estabilidad M. Con ese M calculo la cohesión desarrollada y puedo calcular el factor de seguridad de la cohesión. Como supuse que es 15, puedo calcular también el factor de seguridad a la fricción. ¿Está? Y fíjense, ¿qué es lo que voy a terminar de hacer? Voy a armar un gráfico, ese que está ahí, porque yo necesito encontrar el verdadero coeficiente de seguridad, donde los dos sean iguales. ¿Está? Fíjense, acá voy a poner el factor de seguridad a la cohesión. Acá aparece el factor de seguridad a la cohesión. Y acá aparece el factor de seguridad a la fricción. ¿Está? Y marco, ya tengo los puntos. Tengo para la fricción y tengo para la cohesión. ¿Y qué es lo que voy a tener? Una nube de puntos. ¿Está? Voy a trazar una curva, ¿sí? Con pistolete, eso ustedes ya saben. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo lo que busco es la escala de acá tiene que ser la misma que la escala de acá. ¿Está? Entonces, para que me dé a mí el factor de seguridad igual, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde el origen voy a trazar una recta en donde el cateto opuesto sería y el cateto adyacente sean iguales. ¿Cuál es ese ángulo? 45 grados. ¿Está? Entonces, voy a trazar una recta a 45. Esto no es beta, coincide acá porque beta también es 45. No es beta. Trazo una recta a 45 grados porque es lo único que conozco yo, que tanto el cateto opuesto como el adyacente son iguales. ¿Hasta qué? Hasta cortar la curva. ¿Sí? Entonces, ahí bajo y me voy en horizontal y leo, obviamente, este factor de acá, que será 1,5, y acá 1,5, ¿sí? Ese es el factor de seguridad para los 10 metros de altura. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? A ver cuánto tengo acá. 1,45, ¿sí? Este es el caso más típico que van a tener cuando quieran aplicar procedimiento de masa, ¿sí? Bueno, en Formosa generalmente hay suelos muy cohesivos, pero este seguro le va a tocar. Y bueno, ahí lo que van a tener que hacer es la convergencia, ¿sí? Lo que ustedes buscan es que converjan, digamos, los dos factores de seguridad, el que está asociado a la cohesión y el que está asociado a la fricción. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Pregunta? Entonces la altura crítica es la altura del talud. ¿O no? Volvamos. La altura crítica es lo máximo que yo puedo subir, digamos, si yo digo altura crítica, ¿sí? Es lo máximo que yo puedo subir, digamos, para obtener un factor de seguridad, si el factor de seguridad es 1. ¿Está? Si yo le pido para otro factor, ahí ya no es la altura crítica, ¿sí? Es una altura, digamos, para ese factor de seguridad. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Pero que la altura crítica varía según el beta, ¿no es cierto? ¿O no? No, porque yo puedo tener el beta, digamos, ¿de qué depende la altura crítica? Ya lo vimos, fíjense que la altura crítica, ¿de qué depende?
depende del número de estabilidad y del peso específico. Y bueno, si es cohesivo, digamos, claro, de la cohesión, de lo que se desarrolla, digamos. Cuando es crítico es igual al C que vos tengas, digamos. C sobre gamma por M. ¿Sí? De eso depende. ¿Está? Porque vos podés tener este 45 grados, pero tu altura crítica puede venir hasta acá. ¿Está? Si vos te alejás, porque esto puede venir así. Siempre con el ángulo a 45. ¿Está? Y esta altura te pueden variar. ¿Se entiende? Que eso es lo que después terminamos de chequear nosotros cuánto nos da forma, que tengamos la inclinación. ¿Está? Si ustedes quieren salvar un factor de seguridad, pónganle que calculan, como en este caso. Terminan calculando, en este caso da 1.45, en el que calculamos recién. ¿Sí? Y ahí es un factor muy próximo a 1,5, o sea, está bien, digamos, no podemos quedar. Si somos muy matemáticos, ¿qué decimos? No, menor que 1,5, no. ¿Está? Pero en realidad está muy cerca del factor de seguridad. Esto es lo que les decía hoy, acá es donde ya tenemos que empezar a ver, digamos, y cómo podemos, digamos, salvar el 1.45. Yo quiero más alto, ¿sí? Una de las formas es justamente inclinar esto, porque al inclinarlo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a forzar que estas alturas despejen. ¿Está? Y ahí voy a poder sacar la altura crítica ahora para este método. ¿Estamos? Esa es una de las formas. Después puede pasar, que son casos que dan, pero bueno, pónganle que yo calculo el factor de seguridad, un factor de seguridad más bajo. ¿Sí? Es el radio, el centro, y digo, bueno, el factor de seguridad acá es 1.32. ¿Está? Ese es el más bajo. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo inclinar. X motivo, acá tengo una obra, lo que sea, yo no puedo hacer esta inclinación. Digamos, lo más barato y lo más fácil que es inclinar el talud. Ahí salvo, digamos, el factor, hago crecer el factor de seguridad. Pero si no puedo, aparece lo que son, digamos, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo conozco justamente la posición, ¿está?, del plano de fallo. Yo lo conozco, lo supuse, ¿y qué es lo que hago? Lo coso. ¿Sí? Lo voy cosiendo. ¿Está? Acá se ponen unas placas de anclaje o unas vigas y lo que hago es inyecto una orilla y anclo por acá, digamos, mi tensor. ¿Está? Lógicamente esto va a crecer la tensión, digamos, ahí. ¿Ah? Esa es una forma cara, pero forma al fin de salvar, digamos, un talón. ¿Vamos? La otra es inclinarla, la inclinan y se termina. La otra es coserlo. Como yo conozco el plano de falla, puedo coser, digamos, mi talón. Bueno, por X motivo se le puede. Es lo que le decíamos siempre tienen que ver la solución técnica, pero a la vez tienen que ver la solución económica, digamos. ¿Ah? Son muchas cosas lo que varían, digamos, o influyen. Si tiene pasto, no tiene pasto, si está, digamos, es un talud natural o ustedes lo crearon, si tiene árboles, no tiene, todo eso influye. ¿Está? Y fíjense que hasta acá no vimos nada de agua. Todo es, digamos, en parámetros totales, por decirlo, o sin la presencia de agua. No hay agua, en ninguno de los casos todavía vimos agua. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Esto es procedimiento de masa. Vimos procedimiento de masa con suelo homogéneo, digamos, solamente cuando es cohesivo, y después homogéneo cuando tiene cohesión y fricción. Acá toda la masa, digamos, la podemos considerar como homogénea. ¿Está? Eso es procedimiento de masa. ¿No hay duda hasta ahí, chicos? Bien. Vamos a entrar entonces al ejercicio del método de las dovelas. Vamos a ver primero este. Es muy sencillito. También está en el libro del Braja, y después nos metemos en nuestro caso, que es el de la estabilidad global. En este caso no se van a salvar, acá sí tienen que meter círculos y ir probando. ¿Está?
Acá no hay, digamos, número de estabilidad. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero, lógicamente, el tipo de suelo que tienen, porque es lo que le explicaba el ingeniero. Si ustedes tienen, digamos, un talud donde tienen varios estratos, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer es un método que es un método gráfico y analítico. ¿Tá? O sea que si ya van por método de las dovelas o les toca, ya saben que tienen que dibujar a escala. ¿Tá? No se van a salvar. Grafico a escala el problema que tengo, ¿sí? Con los estratos que me tocan. La otra es el diseño de cuánta dovela tomo. Para el método manual generalmente se toma entre 5 y 7 dovelas. ¿Tá? Mínimo 5. ¿Tá? Menos de eso no tomen porque si no ya se aleja mucho. Vamos a ver el método de Fellenius. ¿Qué decía Fellenius? ¿Cuál era la simplicidad, digamos, del método de Fellenius? Si ustedes tenían una dovela, ¿sí? Esta era la dovela, ¿qué aparece? La componente del peso, ¿sí? Acá esto era el ángulo alfa sub n. ¿Está? O sea que iban a tener una componente normal y una componente tangencial. ¿Está? En donde en la base de la dovela. El método, fíjense, toma en cuenta la base de la dovela. Entonces, por eso, cuando ustedes van a diseñar la dovela, no tienen que tener una dovela, digamos, supongamos que este es el círculo que vamos a estudiar. Por acá estará el centro. Este es el radio, que es lo que le explicaba el ingeniero. No pueden tomar una dovela donde que se lo venga así, ¿está? Y arranque, digamos, vamos partiendo acá, así. ¿Por qué? Porque toma, digamos, en cuenta dos suelos. Toma este, le vamos a poner gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿Ok? Toma dos, porque yo lo que necesito, ¿qué es en síntesis? El esfuerzo de corte en la base de la dovela. Eso es lo que necesito. Si yo me pongo acá, tengo, digamos, una partecita acá y otra partecita acá. ¿Está? En todos los puntos, digamos, de inflexión, por decirlo de alguna manera, ahí tengo que tomar una dovela. Acá, por ejemplo, tendré que tomar acá tendré que tomar acá, fíjense, tengo esto y después tengo un quiebre acá, ¿sí? Acá ya lo tengo que partir, ¿sí? Y acá podré dividir otra vez esto. ¿Estamos? Acá, fíjense, acá tengo un punto de quiebre acá y acá. ¿Está? Acá ya tendré que dividir mi dovela. ¿Se entiende, chicos? Esos son, digamos, uno es que no tenga la dovela, la base de la dovela, no contengan dos suelos, o no corte dos suelos, la base. La otra es que en cada punto de quiebre, ahí tendré que bajar una línea para formar una dovela. ¿Tá? Las dovelas pueden ser iguales o desiguales, eso no se preocupe. ¿Tá? Puede ser que esta dovela tenga un ancho de 2 y esta un ancho de 1 completamente distinto, ¿sí? O acá le quede, digamos, una dovela un ancho de, no sé, B8, ¿sí? Mucho más chica que esta. ¿Está? Eso no se preocupe. Lo que tienen que tener en cuenta es esto, que la base de la dovela toque siempre un mismo suelo y que baje o corte, digamos, en los puntos de quiebre. ¿Estamos? ¿El ángulo de la parte de abajo importa también? El método simplifica acá. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que calcular? Es justamente este ángulo alfa. ¿Sí? Ese ángulo alfa es el que nosotros vamos a calcular. ¿Está? Ya vamos a ver cómo se calcula. Porque el método, fíjense, si bien la falla yo la supongo circular, fíjense, esto tengo una porción circular. Hoy en día simplifica muchísimo qué cosa. Esto es, hacerlo es 10 minutos en auto. ¿Está? A mano lleva un poco más. ¿Por qué? Yo en el AutoCAD, ¿qué hago? Yo conozco esta, digamos, conozco porque esto es lo que yo supongo, yo lo meto. Conozco esto, puedo sacar, pedirle al AutoCAD que me dé el área de la dovela.
¿Sí? Si lo voy a hacer a mano, ¿cuál es la simplificación que se hace? Se toma según el punto. ¿Está? Si yo tengo esta dovela, lo uno acá. Si me aparezca otra dovela por acá, lo uno siempre, digamos, con líneas rectas. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo después tengo que venir y medir. Tengo que medir ¿qué cosa? El ancho de la dovela, porque lo que yo necesito es la superficie. ¿Para qué? ¿Para qué necesito la superficie de la dovela? Para calcular el W. ¿Está? En el AutoCAD vengo, le genero, digamos, a esto una región, ¿sí? Una dovelita, y después le pido la propiedad. Y me va a tirar el baricentro, me va a tirar el área, ¿sí? Si yo le hago una región, digamos, me tira dónde está posicionado el baricentro de la dovela, ¿sí? Y me dice, usted le pone en el comando texto, y le dice, bueno, decime el área de esta dovela, lo saca. Todo esto. ¿Está? Me simplifico un montón, porque si no, ¿cómo tengo que hacerlo? Tendría que medir esto, tendría que medir este, tendría que medir este y tendría que medir el ancho. ¿Sí? Ahí tengo la superficie, digamos, podría calcular la superficie de la dovela. ¿Estamos? Conozco el peso específico, puedo saber cuánto pesa, digamos, esa dovela. ¿Estamos? Fíjense, yo supongo acá entonces un radio, perdón, un centro, que tiene un radio con un círculo de falla. Sí, con un círculo de falla que yo supongo, eso lo supongo yo. Tenemos el criterio ya de cómo dividir en las dovelas. En este caso hay 7 dovelas. ¿Ok? ¿Cuál es el paso siguiente? Yo necesito calcular, digamos, ahora, recuerden que el método es en la base, acá no hay problema porque es un suelo, es el mismo suelo. ¿Está? Voy a calcular el área de mi dovela y la voy a colgar al peso, en el baricentro o por la mitad, digamos, de la base de la dovela. ¿Está? Con el AutoCAD ustedes pueden posicionar, digamos, el baricentro, si no, lo van a hacer, digamos, manual. ¿Qué hacen? Toman esta distancia de acá y la parten al medio y ahí cuelgan el peso. ¿Sí? De cada dovelito. ¿Te parece que no va a tocar? ¿Sí? Voy a entrar. Esto, ahí. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo mi centro, lo que voy a hacer es, voy a trazar una vertical. ¿Sí? Vertical. Esa es la vertical. ¿Para qué? Yo lo que necesito definir son los brazos de palanca de cada dovela. ¿Está? Todo lo que queda, digamos, a la derecha de la vertical es positivo. Todo lo que queda a la izquierda de la vertical es negativo. ¿Está? Volvemos al mismo concepto. Todo esto va a intentar, digamos, desplazarse y solamente esto es lo que va a querer resistir. ¿Sí? Sumado, lógicamente, al esfuerzo de corte del terreno. ¿Está? Es decir, trazo la vertical por el centro, todo lo que queda a la derecha es positivo, todo lo que queda a la izquierda es negativo. ¿Está? Tomo entonces, fíjense, acá por ejemplo, en el punto donde cortó, digamos, la vertical del peso, a la base de la dovela, tengo este punto, lo uno acá, al centro. ¿Sí? Esto no es otra cosa que el radio, ¿no es cierto? Tengo la vertical, que es el peso, proyecto, digamos, el radio. ¿Y qué es lo que hago ahí? Mido el ángulo. Como lo voy a medir hacia la izquierda, va a ser negativo. ¿Sí? Fíjense que estoy del lado de la izquierda de la vertical. ¿Sí? Voy a medir este ángulo que está acá. ¿Está? Va a ser negativo. Si me cae, como en este caso, fíjense, justo en la vertical, ¿sí? Es 0. Después me voy a esta, paso la vertical por la base de la dovela, que es el peso. Uno el centro con el punto donde corta el peso con la dovela, ¿sí?
la proyecto al radio y mido el ángulo. ¿Está? Por eso le digo que es un método gráfico y analítico. Bien, y así hago para cada dobelito. ¿Sí? Si tengo 60, obviamente que no lo voy a hacer, son 60, digamos. Generalmente, por eso le digo, cuando es a mano, son entre 7 y 5, 10, dependiendo. ¿Qué más necesito medir? A la derecha, ¿qué voy a medir? Los brazos de palanca, ¿sí? De cada dovela. Me voy a parar acá y me voy a ir hasta esta dovela y voy a medir la distancia. Me voy a parar acá, voy a ir hasta la otra dovela y tengo esta distancia, ¿sí? Hacia la izquierda la distancia es negativa. Tengo, bueno, acá no hay, ¿sí? Acá tengo un D negativo. ¿Está? ¿Qué puedo hacer acá? Obviarme un paso que es, o mido toda la distancia, que es lo más fácil, ¿sí? Y no mido el ángulo. ¿Está? Porque si yo conozco este punto y este punto, ¿qué definen? El radio. ¿Está? Entonces yo podría, y conozco ahora esta distancia horizontal, es decir, me queda acá, digamos, un triangulito. ¿Se ve? Como conozco esta distancia, ¿sí? Conozco esto que es el radio, este es el radio, yo lo que quiero calcular es este ángulo de acá, ¿sí? Puedo sacarlo por trigonometría, ¿sí? Y lo único que tengo que tener en cuenta es el meter el D con el signo que tiene, para que me dé el ángulo, digamos, con el signo que tiene que ser, positivo o negativo. ¿Se entiende? ¿Está? Puedo medir, que es lo más fácil que es, medir todos los D, y por trigonometría, como conozco, digamos, el radio, eso lo defino yo, puedo calcular, digamos, el ángulo alfa para cada dovela. ¿Está? Lo único, recuerden, tienen que meter la distancia con el signo que tienen. A la izquierda de la vertical, negativo, a la derecha, positivo. ¿Sí? O la otra es medir, digamos, si no quieren entrar a medir todo esto, pueden calcular el ángulo, medir el ángulo, digamos, alfa, y calcularlo por trigonometría la distancia de, ¿sí? Porque ahora conocen el alfa, conocen el radio, pueden calcular el D. ¿Está? Pero uno de los dos sí o sí tienen que medir. Lo más fácil que es medir la distancia. ¿Está? Y ponen en la fórmula, digamos, para calcular el ángulo alfa por trigonometría. Bien. ¿Para qué todo esto? Bueno, recuerden que el método de Fresenius lo que hacía era simplificar el trabajo y, digamos, esta fuerza no están y esta fuerza no están, que son las tangenciales que se producen entre dovela y dovela y el esfuerzo normal de compresión entre dovela y dovela. ¿Está? Eso dice que Fresenius no hay. ¿Está? O lo simplifica y dice, bueno, tienen la misma, digamos, direcciones opuestas, ¿sí? La misma dirección, se anulan entre sí. ¿Estamos? Bien, y acá aparece, fíjense, la cohesión es dato, el delta N, eso es de cada dovela. ¿Qué es el delta N? Es esta medida, ¿sí? El delta N. Como yo ya conozco el alfa, conozco esta medida, porque esta medida la tengo que medir, el ancho de la dovela que yo le doy, ¿sí? Esto es el BN, ¿sí? Puedo calcular por trigonometría el delta N de cada dovela. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Bien, delta N. El WN lo puedo calcular, digamos, de cada dovela. Saco el área, multiplico por el peso específico, ¿sí? Y calculo el W. Después aparece el coseno de alfa N, que ya le dije, la pueden medir o lo pueden, digamos, calcular por trigonometría. Y la tangente del ángulo de fricción, ¿sí? Y abajo, fíjense, aparece de vuelta WN sobre el seno de alfa N. Lo que le está diciendo es lo que tengo, digamos, y lo que me está, digamos, tratando de desequilibrar. El momento desequilibrante y este es el momento resistente. Esto es lo que me va a resistir, ¿sí? Fíjense, la cohesión por el delta N
estoy acá, más que el peso que me genera una presión normal, ¿sí? Por eso aparece por coseno alfa, por la tangente. Esto que es la resistencia al corte del suelo, ¿sí? Y esto que son los pesitos de cada dovela, lo que va a intentar, digamos, hacer que se desplace. ¿Vamos? Como yo voy a tener los WN, las distancias, digamos, los momentos, recuerden que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Si tengo una porción que me ayuda, ya se van a ir en la sumatoria, digamos, anulando, y va a quedar simplemente, digamos, el efectivo nada más, ¿sí? Porque esta parte se va a anular con un pedazo de esta parte. ¿Se entiende, chicos? Y en síntesis va a quedar acá el WN por seno de n, que es el que va a intentar, digamos, resultante de todo esto. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que se hace? Se arma una tabla. ¿Qué es la que aparece ahí? Tengo el número de dovelas, en este caso son 7. Tengo el peso, en este caso es más cortita la tabla, pero generalmente lo que se hace es, se pone el número de dovelas, después se pone el ancho B y el área de la dovela. ¿Está? Acá directamente, si ustedes quieren calcular directamente el W, digamos, ya lo calculan y lo meten directo acá, ¿sí? Si ustedes le van a pedir el AutoCAD le va a dar el área, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener una columna donde diga el área, después el bracito de palanca y calcular el alfa. Lo vamos a ver después, pero este está más simplificado. El alfa n, ya lo vimos cómo lo calculamos, fíjense acá aparece 0, este está del otro lado, que es la dovela 7, que es la que está de abajo, ¿sí? Y después aparece el seno de alfa, coseno de alfa, porque son lo que tengo, digamos, en la fórmula. El delta n lo tengo que medir, ¿sí? Si lo hacen en un papel, lo tienen que medir, que es esto, o lo sacan por trigonometría conociendo que es. ¿Está? Como ya tienen el alfa n y conocen bn, pueden sacar por trigonometría el delta n, n. Y después, ¿qué hace? Fíjense, W seno de alfa y W coseno de alfa. ¿Está? Y termina calculando, fíjense, esto es lo que les decía, acá aparece un negativo que es el que va a restar, este pedacito de acá es el que va a restar a esto que viene acá. Entonces, este es el momento desequilibrante y este es el momento equilibrante, lo que tengo, digamos. ¿Está? Y ahí calculo, entonces, la relación entre los dos, fíjense, 766 el que viene acá abajo, la sumatoria de todo esto viene acá, ¿sí? Y calculo el factor de seguridad. ¿Está, chicos? O sea, ¿qué es lo que termino haciendo? Es descomponer la fórmula en una tabla. ¿Está? El delta n lo puedo calcular, ¿sí? Pero antes tengo que medir el ancho de la dovela, ¿sí? El WN lo tengo que calcular como con la superficie de la dovela, o sea que voy a tener que medir cada dovelita, digamos, dependiendo de cómo hace. El alfa n lo puedo calcular por trigonometría o lo puedo medir. ¿De dónde salía el alfa? De pasar, digamos, por el centro de la base, descuelgo el peso, ¿sí? Y miro si me queda del lado derecho o izquierdo de la vertical del centro. ¿Está? Y miro hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de cómo está. ¿Se entiende? Siempre con signo, igual que los B. ¿Sí? Los brazos de palanca siempre van con signo, positivo o negativo, dependiendo de cómo está. Y ahí termino, digamos, de calcular el factor de seguridad por el método de Fedel. A cada 1,55. No sé si ese es el más bajo. ¿Está? Es para ese círculo. Tendré que probar para otro. ¿Está? De vuelta, volvemos acá, me podré ir por acá, me podré ir por acá, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Como les decía, tenemos programas, digamos, ya asistidos si queremos hacerlo a mano, pero sirve que el AutoCAD nos agiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque puedo calcular las áreas, ¿sí? De cada dovela. Es más, le puedo pedir este pedacito, le puedo pedir. Porque ¿qué pasa? Acá, ¿qué pasa? Tengo que sumar esta área por este W1, esta área por este W2. Esta dovela de acá, por ejemplo, tiene las 3.
Entonces necesito esta área y esta área. ¿Está? Es más preciso porque me toma el sector circular del área. ¿Está? O sea que si yo lo hago recto, me va a cambiar el factor de seguridad. Va a bajar un poquito, por ahí varía en el último decimal si trabajamos en el tercero, por ahí generalmente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el AutoCAD es más preciso. ¿Ah? Y le puedo pedir que me marque ya los centros y que me calcule todas las áreas. Yo lo que hago generalmente es, hago a escala, lógicamente ya lo tengo el dibujo. ¿Y qué hago? Hago una copia, a uno ya le pongo, digamos, le marco los puntos con los centros para saber, digamos, los bracitos de palanca, ¿sí? Y a otro le calculo todas las áreas para después cargarlo a una planilla de Excel, digamos, donde le cargan las W, le cargan las A, donde ustedes van a acotar después del círculo está acá, acotarán a donde haga el centro, ¿sí? Entonces, yo saco del programa que saco el el área, ¿sí? Y saco los bracitos de palanca. ¿Ah? Y con eso calculo el alfa. ¿Sí? Y yo ya sé, esto también, el BN, digamos, eso es dato porque yo lo dividí. ¿Estamos? Bien. Le voy a mostrar el manual, bueno, va a dar todavía, después cortamos y vamos a dar por ahí. Fíjense, este es el método, el que vamos a ver ahora es la estabilidad global del ejercicio número 2. ¿Qué pasa? Acá fíjense, mismo todo suelo, no había ninguna obra cargando, digamos, a nuestro talud. ¿Está? Es puro suelo. ¿Qué pasa? Acá tenemos toda lo que se pueda complicar. ¿Qué tenemos? Una estructura de hormigón y tenemos nivel freático. ¿Ah? En este ejercicio no lo vimos con nivel freático. ¿Ah? Acá en este, el que vimos anteriormente, no lo vimos. Bueno, ¿cómo encaramos el ejercicio? De vuelta. Es el método de Fereño. Desaparecen las fuerzas, ¿sí? Tangenciales y normales entre las dovelas. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que va a aparecer acá? Fíjense, lo único que aparece que es la presión neutra aplicada ¿dónde? O medida en la base de la dovela. Siempre todo el método está referido a la base de la dovela. ¿Sí? Tengo de vuelta el criterio, ¿cuál criterio? Divido las dovelas teniendo en cuenta esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta también los puntos de quiebre, ¿sí? Ya sé que fuerzas tangenciales y normales no voy a tener, voy a referir todo a la base de la dovela. Pero ¿qué pasa? Tengo agua, y si no tengo agua desaparece solamente ese término. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto es en parámetros efectivos. ¿Ah? Esto es el total menos la neutra, ¿sí? Me da el efectivo. ¿Ah? Que se sumó a la ecuación anterior, el menos mu por delta m, la presión neutra en la base de la dovela. ¿Ah? Eso es lo que tengo que calcular. Y vamos a hacer dos análisis, uno con agua y otro sin agua. ¿Ah? A ver qué pasa. Bien, de nuevo, fíjense, ahí aparece. Acá, bueno, nosotros ya sabemos